Bueno, un saludo con todas las personas que nos están viendo. El día de hoy tenemos nuestro segundo programa de colaboración, que es justamente una colaboración entre la Fundación Acción Igualitaria y usuarios digitales, para abordar temas de coyuntura que tienen que ver justamente con las problemáticas sociales, políticas, económicas eh, y además sanitarias que nos ha traído al país el tema de la pandemia del COVID-19. Tenemos una gran invitada el día de hoy, es Pepita Machado. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales y abogada, magíster en Derecho, máster en Estudios eh, Literarios y Culturales, y ha trabajado en políticas de género, derechos humanos, erradicación de las violencias contra la mujer y personas del LGBTI. Bienvenida, Pepita, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Pame querida, y a todas las personas que nos escuchan. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta entrevista. Y justamente aprovechando los estudios y la experiencia que tienes en los temas que acabo de mencionar, queremos centrar en estas temáticas. Empezamos esta entrevista con la primera pregunta. Bueno, es evidente que la pandemia del COVID-19 nos ha afectado a todas las personas y a todos los sectores, pero quisiera que abordemos contigo sobre los impactos diferenciales de la epidemia en nuestras vidas a partir de las desigualdades de género. ¿Afecta esta crisis en mayor medida a las mujeres y de qué manera? Bueno, en el contexto de la región de Latinoamérica y el Caribe, el virus nos ha golpeado mucho más fuerte porque es la región más desigual del mundo, donde fenómenos como la pobreza extrema, la corrupción, la impunidad, la privatización de servicios de educación y salud han hecho que nos encuentre muy debilitados a los países en este virus y que la gestión política del mismo sea absolutamente difícil y complicada. Ya desde la perspectiva de género y de las poblaciones en situación de especial vulnerabilidad, nosotros encontramos que todas las pandemias tienen impactos diferenciados y peores para las mujeres. Eso pasó con el ébola, pasó con la enfermedad H1N1, con el VIH también, ante tener esta perspectiva de género para analizar cómo el virus tiene unos impactos diferenciados. Yo destaco algunos aspectos. En primer lugar, la cuestión de quedarnos en casa, que es la respuesta que se ha pensado desde la Organización Mundial de la Salud y desde los gobiernos, pone de manifiesto la desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidados, y también la situación de las trabajadoras remuneradas del hogar. En América Latina y el Caribe, las mujeres trabajamos en promedio 3 veces más que los hombres en labores domésticas y de cuidados. Entonces ahora las mujeres, a más del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, en el mejor de los casos tienen un trabajo remunerado en la modalidad de teletrabajo o no, y esta labor adicional de ser las tutoras de las tareas escolares de sus hijas e hijos. Entonces creo que las mujeres están absolutamente desbordadas de trabajo y también emocionalmente muy comprometidas, porque por la socialización de género las mujeres se sienten las responsables de que el virus no entre en la casa. Entonces esa es una de las desigualdades que se hacen visibles en el contexto de la pandemia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos el tema de la violencia contra las mujeres, las violencias machistas no están en cuarentena. Nosotros tenemos en este momento a un montón de mujeres conviviendo las 24 horas del día con sus agresores. Esto requiere respuestas tanto de las familias, de las comunidades, pero sobre todo del Estado, que active servicios de atención oportunos para las mujeres víctimas de violencia,
porque los riesgos son altísimos en este momento. Pepita, justo sobre ese tema, quería hacerte una pregunta específica, porque hace pocos días hubo unos datos alarmantes que hizo el ECO 911, tomando en cuenta solo una franja de tiempo de un mes, es decir, del 12 de marzo al 11 de abril, el ECO 911 recibió 6.819 llamadas de alarma por posibles casos de violencia de género, y de esas llamadas el 55% ubicadas en las ciudades de Quito y Guayaquil. Y justamente sobre esto, ¿qué podemos decir? O sea, esta realidad de violencia que vivimos las mujeres en este contexto de la cuarentena, aunque ya estuviste adelantando un poco sobre esta problemática. Bueno, según un informe reciente de la Secretaría de Derechos Humanos, existe esta cifra, pero también existe la constancia de que a raíz del confinamiento hay en algunas provincias una disminución del número de llamadas de las mujeres por hechos de violencia contra ellas en sus hogares. Esto no quiere decir de ninguna manera, lo dice la propia Secretaría, que un fenómeno tan extendido y estructural como la violencia contra las mujeres haya disminuido, porque nosotros tenemos evidencia en otros países, por ejemplo, en la Argentina, se registra un 30% de aumento de las denuncias de violencia, y en la China durante la cuarentena se triplicaron los casos de violencia. Sabemos también que la violencia sexual es una pandemia en los hogares, el incesto, toda esta violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes, donde los principales perpetradores son miembros de sus propias familias. Entonces, el hecho de que exista una disminución en el número de llamadas daría cuenta más bien de un temor de las mujeres a, a hacer uso de este recurso de la denuncia, estando confinadas junto con sus agresores en la misma casa. Justamente esto que mencionas es un problema, porque hacer una llamada al 911 sobre violencia teniendo al perpetrador viviendo contigo en la casa, realmente el temor a que pueda haber represalias es evidente. Pero justo también mencionaste anteriormente que para las mujeres esto implica la cuarentena un hacer más en el sentido de tener actividades de teletrabajo, cuidado de los niños, incluso los deberes dirigidos de la escuela, los colegios, etcétera. En este sentido, ¿cuál es el desafío de los hombres en este escenario de la cuarentena? El ideal, yo sé que vivimos en una sociedad machista, pero ¿cuál sería el ideal? ¿Cuál sería el compromiso que deberían tener los hombres en este contexto? Hay hombres sensibles, igualitarios, que están reflexionando sobre su papel en el confinamiento, sobre el papel que tienen dentro de sus hogares. También hemos visto estos días cómo circula un sinfín de memes ridiculizando el trabajo doméstico y de cuidados. Primero, reforzando los estereotipos de género, como si el trabajo de casa, la cocina, el cuidado a niños y niñas, adultos, adultas mayores, fuese naturalmente responsabilidad de las mujeres, y como si el hecho de que los hombres participasen en él de alguna manera los rebaja. Entonces, eso sí da cuenta de un fuerte machismo que tenemos, y creo que esta es una oportunidad de los hombres, primero para involucrarse más, para aprender, para que aprendan a valorizar el trabajo no remunerado de cuidados y doméstico, que esto también sea redistribuido de manera igualitaria entre los miembros de las familias, y para que sea también reconocido, no solamente emocional, sino económicamente. Es un momento también para que los hombres puedan valorar también toda lo positivo que tiene el compartir los afectos de la casa, porque es un mundo del cual han sido también por los moldes de género expulsados, y que tiene unos costos para los varones. Sabemos que ellos tienen expectativas de vida mucho más cortas que las mujeres, y que también se dice que por hábitos asociados con un modo de ser masculino tóxico, socializado en el riesgo,
tienen muchas más probabilidades de ser víctimas mortales del virus. En cambio, las mujeres, aunque estadísticamente mueran menos que los varones, son más del 72% en la región de Latinoamérica y el Caribe de quienes realizan trabajo en el sector de salud, como médicas, como enfermeras, y también las mujeres están en primera línea trabajando en todas aquellas labores esenciales que se siguen manteniendo, como por ejemplo la venta en farmacias, las cajeras de supermercados, quienes hacen labores de limpieza, de atención, de cuidado, son trabajos que no se pueden telehacer. Entonces, por eso es importantísimo que hagamos esta evaluación sobre las desigualdades, ya que la crisis de los cuidados por el COVID deja en evidencia que el sistema capitalista también se ha apropiado de las relaciones, se ha apropiado del trabajo de las mujeres y que ha dejado muy mal parado al sistema público de salud y las respuestas desde los hogares en contexto de confinamiento son las de más o menos resistir, pero en desigualdad absoluta de condiciones. Habrá hogares más privilegiados que tienen los medios para mantenerse y otros que no, las personas que viven del día y la mayoría también son mujeres. Por eso el impacto en la economía, en el mundo, no sé si hablar del mundo post-COVID, pero durante la pandemia va a tener también unos impactos económicos diferenciados, porque la mayoría de pobres, la mayoría de quienes perderán sus trabajos y que se verán afectadas por lo que nos viene, una fuerte recesión económica y este falso dilema salud-economía que va a dejar más perjudicadas a las mujeres, a las jefas de hogar, a las Pepita, mujeres que están justamente en tú situación de movilidad humana, etc. mencionaste al principio una realidad y es el tema del trabajo doméstico. Quisiera que pudiéramos abordar sobre este tema, donde hemos visto, por ejemplo, en Twitter, por ejemplo, la exaltación de sentimientos como el afecto y la lealtad para garantizar la prestación de estos servicios, inclusive sin paga. A las trabajadoras del hogar, y esa es la pregunta, ¿hay que pagarles el sueldo completo mientras pasan la cuarentena en sus casas? No hay que partir de la realidad. El trabajo doméstico no se puede teletrabajar. Hay un caso emblemático en Brasil que indignó al mundo de una trabajadora remunerada del hogar de 63 años que por atender a sus patronos contagiados del virus que regresaban de Europa, murió. Y aquí califican eso como homicidio, incluso por la irresponsabilidad implícita en el hecho de exponer así a una mujer pobre, a una mujer racializada, una mujer que vivía muy lejos y que fue desprovista de la posibilidad de poder mantener cuarentena con su propia familia. El trabajo doméstico es uno de los rezagos de una economía altamente colonial y tiene unas connotaciones específicas en nuestro país de clase y de raza, entendida como la clasificación arbitraria de la población a partir de la fisonomía o del color de piel. Muchas mujeres afrodescendientes, indígenas, mestizas realizan este trabajo y hay un abismo socioeconómico entre los empleadores, que la mayoría están en el 5, y las trabajadoras del hogar, que son de los quintiles 1 y 2, personas que están en situación de pobreza y de pobreza extrema, que generalmente son jefas de hogar, de familias muy numerosas, y con quienes hay una relación, en el mejor de los casos, de condescendencia, de afecto, los epítetos de ella es como de la familia, le abrazo, le dejo utilizar mi baño, a veces converso con ella, todas estas situaciones que reflejan que no hemos superado un esquema colonial de pensamiento y que hay un sentimiento implícito que está muy enraizado en la población ecuatoriana, sus clases medias, altas, de pertenencia sobre los cuerpos y los destinos de estas mujeres, que ahora afortunadamente por las leyes ya no se les puede esclavizar,
pero también las leyes del trabajo son, digamos, insuficientes todavía. Evidentemente, una trabajadora remunerada del hogar tiene que recibir su remuneración y, bueno, ya se han previsto algunas. Y sobre el tema justamente de lo que está haciendo el gobierno para tratar de mitigar esta situación, el Ministerio de Trabajo entiendo que tiene dos disposiciones sobre el servicio doméstico para la emergencia sanitaria del COVID-19. Por un lado, la posibilidad de suspender la relación laboral, es decir, que no se trabaje y se pague el trabajo, pero hay un compromiso de recuperar estas horas no trabajadas o devolver el dinero. Y por otro lado, mantener los servicios domésticos puertas adentro. Pepita, ¿qué problemáticas encuentras en estas dos disposiciones que ha dado el ministerio? Bueno, lo de mantener los servicios, pues, puertas adentro, a menos que se trate de personas que no tienen un hogar o la posibilidad de vivir de manera autónoma, o sea, que el techo de sus empleadores sea su propia casa, me parece difícil porque sí es bastante cruel que una persona trabajadora no pueda tener la posibilidad de estar en contacto con su propia familia. Y la cuestión de la suspensión de las relaciones del trabajo tiene un aspecto positivo en aquel que queda clarísimo que se tiene que pagar la remuneración, eso no sería negociable, pero como no sabemos por cuánto tiempo se prolonga el confinamiento, el hecho de tener luego que recuperar en días de trabajo puede dar lugar a una sobreexplotación de las mujeres trabajadoras del hogar. Se tendrían que trabajar un montón de días adicionales para cubrir la imposibilidad material, física de cumplir en este momento con su trabajo, pero no hay excepciones. Sí se prevé que un montón de personas que están en el servicio doméstico, que son casi el 100% mujeres, se queden sin trabajo porque el empleo doméstico está en un porcentaje altísimo, más del 70% está en situación de informalidad. Entonces, de ahí las autoridades del trabajo tendrán que aplicar los controles del caso para que no se atropellen sus derechos y que no se vulneren más, porque son personas que están en una situación absolutamente precaria. Y ahí creo que es importante apelar también a la conciencia de las personas, porque más allá de las obligaciones jurídicas y de los controles de las autoridades, creo que está ese sentido de la solidaridad al que hemos apelado todas y todos. Y en el caso de las trabajadoras remuneradas del hogar, es indispensable hacer como muchas familias en el país que realmente con esfuerzos muy grandes pueden dejar de pagar lo que sea, menos la remuneración de la trabajadora doméstica del hogar. Creo que eso es esencial, es un asunto de conciencia. Creo que una de los mayores actos de solidaridad que podemos tener en este contexto es el de lograr mantener a toda costa los empleos, porque un empleo es el sustento de toda una familia, entonces en eso sí creo que tenemos que ser absolutamente responsables. Pepita, queremos agradecerte muchísimo por esta entrevista, por todo lo que pudimos abordar en este programa. Vamos evidentemente a procurar tenerte de nuevo en otro espacio para poder analizar estos temas de género que son esenciales, sobre todo justamente que se plasman más en situaciones de crisis como estamos viviendo en estos momentos de la pandemia del COVID-19. Quiero mandarte un abrazo a la distancia. Tuvimos unos poquitos problemas, digamos, en la conexión del internet allá, pero creo que ha resultado la entrevista bastante esclarecedora para poder solventar estos temas que hemos abordado. Pepita, un gran abrazo. Muchas gracias, Pame. Un abrazo gigante y a las órdenes siempre. Que estés muy bien, que esté muy bien tu familia. Igual, Pepita, gracias. Bienvenidos. En este segmento, Usuarios Digitales está mostrando distintas iniciativas ciudadanas de cómo mejorar la situación que estamos viviendo. En esta ocasión, quiero presentar a Esteban Velasco, que es parte del proyecto Biblioselvas. Vamos directo al grano y cuéntanos de qué se trata este proyecto.
Muchísimas gracias, David. Claro, y muchísimas gracias a Usuarios Digitales. Mi nombre es Esteban Velasco, soy cofundador del proyecto social Biblioselvas. Biblioselvas es un proyecto social instala bibliotecas en sectores de escuelas rurales de la Amazonía ecuatoriana mediante la donación de libros por parte de las personas, en este caso sería en Quito. Trabajamos en territorios guaraníes, quichuas, cofanes, entregando bibliotecas. Actualmente, Biblioselvas, con la coyuntura que estamos pasando con el COVID, no podemos seguir nuestro trabajo habitual, pero el trabajo de fundación de proyecto social sigue trabajando todos los días y es por ello que actualmente estamos trabajando en el sector de Quito, entregando kits de entretenimiento y también ayudándoles a los chicos a un refuerzo de textos. Estos textos no van a ayudarlos 100% a poder trabajar y estudiar con los libros, pero sí les pueden ayudar a un soporte y también pueden ayudar a niños y niñas que puedan mantener sus clases como un soporte. Entonces, Biblioselvas les ayuda con, nosotros entregamos libros de lectura, bueno, la necesidad del territorio con donde va a trabajar. En la semana anterior ustedes han entregado ya un primer envío, digamos, cuéntanos de dónde ha sido. Bueno, la categorizamos como biblioteca itinerante. En el sector de Toctiuco trabajamos en Quito. Es un sector donde los niños y niños no tienen ordenadores, no tienen computadoras y tampoco un servicio de internet. Y también para hacer algún deber de impresiones, los cybers son lugares que tampoco están en funcionamiento, están cerrados. Entonces, chicos que necesitan un soporte bibliográfico que puedan hacer sus comestes en libros de esta parte. Nosotros como proyecto social de Biblioselvas tratamos de ayudarles, pero siempre es con el trabajo de la sociedad. Biblioselvas les invita y les hace la invitación cordial a que cada uno de nosotros que estamos en casa, toda esta coyuntura que está pasando, nos hace estar aquí dentro de casas, que es tiempo de estar juntos, es tiempo de leer, es tiempo de la mayoría ver los libros libros que se puedan leer, libros que igual que podemos leerlos, sanitizarlos, limpiarlos, pasarlos por alcohol y después guardarlos y contactarse con nosotros, con Biblioselvas, para nosotros poder hacer la entrega a los puntos de mayor necesidad con los que estamos trabajando. ¿Qué tipos de libros puede uno donar? Claro, se puede donar enciclopedias, se pueden donar enciclopedias, cuentos infantiles, diccionarios. Bueno, todo lo que tienes atrás sí se puede donar. ¿Cómo ubican al proyecto cómo ponerse en contacto cuando uno ya tenga algún paquete de libros que pueda donar? Exacto, claro, estamos en las redes sociales, en Facebook estamos como Proyecto Social Biblioselvas y en Instagram estamos como Biblioselvas. Estamos prestos para trabajar con la sociedad, siempre trabajando para ayudar a la educación y que los chicos y niñas tengan que tengan la conciencia de lo que puede hacer un libro. En este tiempo no podemos salir de casa, pero los cuentos nos ayudan a poder liberarnos un poco, para poder leer también, poder contar historias, vivir historias, y eso es muy importante de la lectura y también es bueno para la salud. Estamos todo el día en el internet, tenemos una saturación de información, y es bueno volver a los libros, tener una tranquilidad con ellos y mejor aún que esos libros podemos donarlos a otras personas, a niños y niñas que en este caso lo necesitan y es esa parte que nosotros podemos hacer el cambio. Bueno, a mí me parece una excelente invitación el aprovechar este tiempo. Mucha gente puede revisar su biblioteca personal, sus hogares, ver si es que hay muchos libros, porque no siempre, no es únicamente, digamos, el trabajo de los niños el cumplir con las tareas de clases, ¿no es cierto? O con los textos que les
envía el ministerio, sino que también les puede servir otro tipo de libros, los cuentos, dibujar, etcétera, Así ¿no? es, así es. Siempre es importante también las donaciones y las personas, si tienen tal vez materiales didácticos, también algunos materiales de papelería, son muy importantes porque en cada cultura que nosotros trabajamos, trabajamos bajo una necesidad. Si los chicos necesitan resmas de papel o colores o libros pedagógicos para que puedan leer, para que sean más lúdicos, se puede buscar, siempre está con la ciudad. Y gracias hemos podido ayudar a estas y seguir haciendo estas bibliotecas itinerantes, las cuales estamos en construcción y lo estamos haciendo. Es una biblioteca que ya está palpable, se está trabajando y es lo más importante. Bueno, me parece excelente esta invitación para poder compartir, digamos, los libros que nosotros ya pueda servirle a alguien más. Me parece excelente el trabajo que ustedes llevan realizando. Y muchísimas gracias, David. Y de igual manera a ustedes, todo el trabajo que realizan también es muy importante. Y también tener en esta época estas páginas que también han venido ustedes trabajando por varios años, es muy interesante y es increíble el aporte que dan a la sociedad. Perfecto, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Y estamos ahí a la orden, bibliotecos.